Buenos días, bienvenidos al curso de Introducción al Psicoanálisis. Estamos en la clase 9. Hoy vamos a hablar de la angustia, pero vamos a ligarla con el tema de la sexualidad, que el otro día dejamos abierto para poder hablar hoy del complejo de Edipo, que como ya sabéis es una cosa muy importante para el psicoanálisis, puesto que también tiene una gran importancia para la constitución del aparato psíquico, esto del complejo de Edipo, y hoy vamos a poder hablar de él y pues seguramente que tendréis muchas preguntas al respecto de esta cuestión, de ese proceso hominizante, esa máquina productora de hombres, de mujeres, ¿no? Que es el complejo de Edipo. Buenos días, Magdalena, ¿cómo estás? Magdalena Salamanca está conectada. También tenemos algunas preguntas de personas que están haciendo el curso online y a través de Facebook, a través de YouTube. Y entonces, mira, justo nos hacen aquí una pregunta, Begoña C, que hace... pero este es del curso Yo y el Ello, pero bueno, esta pregunta también acerca del complejo de Edipo, así que a ver si Begoña en esta clase te podemos responder a esas cuestiones del complejo de Edipo. ¿Qué más? Tenemos aquí otra pregunta de Begoña, pero a ver si es para este curso. Sigue siendo el Yo y el Ello. Begoña está haciendo el otro curso. A ver qué más. Las pulsiones. Bueno, aquí Begoña pregunta por los sueños, ¿no? Si los sueños son realizaciones de deseos. Dice: hola Virginia, estupenda la clase. Siempre me queda la duda sobre la idea de que los sueños son realizaciones de deseos inconscientes. Por ejemplo, en el caso del sueño de la mujer que va al teatro con el marido, ¿os acordáis, no? Ahí veo cómo afloran las ideas inconscientes de la mujer sobre lo que piensa de su marido, pero no veo realización de deseos. Gracias, contentísima con los 2 cursos que estoy siguiendo. En mi adolescencia leí la interpretación de los sueños y aprendí a interpretarlo como estás explicando, pero no lo había teorizado. Muchísimas gracias. Bueno, esto creo que lo respondimos en la siguiente clase, porque habíamos visto cómo se interpretaba ese sueño, lo vimos en varias clases, ¿no? Y cómo finalmente la realización de deseos, en el caso de ese sueño de la señora que va al teatro, tenía que ver con un deseo infantil de ver, ¿no? De ver lo que hacían los padres por la noche, ¿no? en la alcoba. Todo esto ya es después de la interpretación, porque habíamos visto cómo antes de llegar a esa interpretación, que sería el deseo inconsciente, sexual, infantil y reprimido, se había pasado por todas las ideas preconscientes que ella había asociado y entre las cuales ella misma había podido observar que tenía una escasa estimación hacia su marido y que consideraba que se había casado que había sido demasiado pronto, ¿no? Todas las ideas preconscientes que surgían en relación con el sueño manifestaban esa cuestión de la prontitud, de haberse acelerado en ir a comprar las entradas, la cuñada en ir a comprar las joyas cuando había recibido el regalo del marido, etcétera, ¿no? Pero finalmente la interpretación inconsciente hacía referencia a ese deseo sexual infantil y reprimido que tenía que ver con ese deseo de todos los niños de saber qué hacen los papás, de dónde vienen los niños, ¿no? Que tiene que ver con todas esas teorías sexuales infantiles. Hola Daniela, hola Ignacio. Bien, a ver. Begoña pregunta: hola Virginia, estoy siguiendo tus clases
muy interesada. Mi pregunta sobre lo visto hasta ahora. En esa represión de la sexualidad infantil durante el complejo de Edipo, ¿en dónde está el trauma en una mujer en la separación de la madre o el padre? Hoy vamos a hablar de esto del complejo de Edipo, que vamos a comenzar ya. Y vamos a ver dónde está esa cuestión del trauma infantil de la separación con el padre y con la madre. Bueno, pero vamos a comenzar hablando de la angustia. La angustia. La angustia es un sentimiento que todos habréis sentido alguna vez en la vida, ¿no? Más o menos conscientemente, pero la angustia es un sentimiento normal, como pudiera ser la tristeza o como pudiera ser la alegría, ¿no? O los celos. Es un sentimiento que todos habéis sentido. Es un sentimiento que tiene un carácter displaciente, es decir, que produce un poquito de malestar la angustia, o mucho, dependiendo, ¿no? Y le corresponden también sensaciones físicas referidas a determinados órganos, especialmente a los órganos respiratorios y el corazón, ¿no? Sistema cardíaco y respiratorio. ¿Y por qué? Porque implica acciones de descarga a través de esas vías de angustia. Por ejemplo, palpitaciones, respiración entrecortada, ahogo, sofoco, ¿no? Esas son sensaciones que propiamente suelen ir adscritas o adheridas a la angustia, puesto que la angustia utiliza esas vías respiratorias y cardíacas para descargarse. Y eso es lo que hace que la angustia se diferencie de otros afectos displacenteros como la ansiedad, que la ansiedad es totalmente psíquica, no tiene reacciones en el cuerpo, ¿no? Como la angustia, cuando tenemos taquicardia y tal, hay que pensar en angustia, no ansiedad. ¿Vale? O el dolor, el duelo, no tienen esas mismas sensaciones, sino que son otras. ¿Vale? Y entonces es lo que nos permite diferenciar a la angustia de estos otros afectos displacenteros. Se llega a decir incluso que la angustia es el único afecto y que a partir de la angustia todos los otros afectos, la tristeza, la ansiedad, ¿no?, son colores de la angustia, ¿no? Se llega a decir como que fuese la raíz de otros afectos, ¿vale? Podemos hablar de una angustia real y una angustia neurótica. Que la angustia real, en cierta medida, sería adaptativa para la vida. Que sería aquella que nos mueve a la acción. Es decir, antes de cualquier acto importante en nuestra vida, un poco de angustia hay. Y eso sería totalmente normal y totalmente adaptativo, porque es una reacción, la angustia, ante la percepción de un peligro real, ¿no? Se percibe algo como que pudiera ser un peligro real y el sujeto evalúa su capacidad para afrontar ese peligro. Entonces, la actitud más racional, digamos, sería, ante un peligro, comparar nuestras fuerzas con las fuerzas de la amenaza exterior, ¿no? Y entonces ahí uno decide si el medio más eficaz es escapar del peligro o defenderse del peligro o incluso atacar, ¿no? Eso sería como la angustia real. Frente a un peligro real, exterior, ¿qué hago? A ver, es como si midiéramos las fuerzas, me voy, escapo, me defiendo, ataco, ¿no? Es decir, esa angustia es preparativa, es adaptativa, te prepara para evaluar la situación y decidir una respuesta frente a esa situación. Pero también podemos hablar de una angustia neurótica, ¿no? Cuando la angustia se intensifica mucho
incluso puede llegar a ser paralizante frente a una situación peligrosa. Ya no te permite evaluar, ni escapar, ni defenderte, ni atacar, ¿no? Podríamos hablar de una angustia desadaptativa o neurótica, que hasta puede convertirse en un peligro en sí misma para el sujeto, hasta en una patología, puede dar lugar a una enfermedad o a una problemática, ¿no? La diferencia entre la angustia y el miedo, muy interesante, porque la angustia no tiene objeto. Es decir, uno está angustiado y no sabe por qué. No hay un objeto como, por ejemplo, el miedo. Tengo miedo a los caballos, ¿no? Y hay un objeto al que asociar el miedo, al que atribuir el miedo, pero en la angustia no hay objeto. Por eso también se hace muy displacentera para quien la padece, porque ¿de qué huye? ¿No? Y también es protectora a veces porque nos prepara para evitar un susto, ¿no? Si cuando uno siente un poco de angustia, de alguna manera se prepara y ya la situación que viene de fuera, el estímulo no le asusta, mientras que, por ejemplo, las neurosis traumáticas, esas neurosis que se producen pues por un accidente ferroviario o de tráfico, ¿no? Donde no ha habido ninguna oportunidad de prepararse, sino que al sujeto le ha pillado por sorpresa, ¿no? Ahí produce lo que se dice una neurosis traumática, ¿no? Una neurosis producida o derivada de un accidente, ¿no? No hubo tiempo para prepararse, no hubo angustia previa, el accidente se presentó como un susto, ¿de acuerdo? Y estas personas después, pues por la noche sueñan muchas veces con el accidente, ¿no? Como rememorándolo. ¿Qué dice Freud? Si el sueño es una realización de deseos, en el sueño tendrían que verse curados, tendrían que verse ya habiendo superado esa situación traumática, pero no, se ven, reviven la situación del accidente de nuevo, ¿no? Y entonces Freud lo llega a interpretar como que es un intento de recobrar de alguna manera esa angustia que no tuvieron en ese momento, esa angustia preparatoria, ¿no? Porque son sueños, son pesadillas, pues lo pasa mal, son sueños de angustia, se despiertan angustiados, ¿no? Como si estuviera sucediendo otra vez el accidente. Y dice, claro, es que es como un intento de reparación de esa angustia que no tuvieron en el momento del accidente, ¿no? Preparación para el accidente. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la angustia neurótica, ¿vale? En algunos pacientes neuróticos encontramos un estado de angustia general. Se sienten angustiados. Vienen a la consulta porque están angustiados y no pueden tolerarlo ya, ¿no? Les genera demasiado malestar. Es un estado de angustia general que podríamos llamar angustia flotante. Viven así, con esa angustia. Y esa angustia, la cuestión es que está dispuesta a adherirse a cualquier representación que pueda justificar la angustia, ¿no? O que pueda calmar la angustia, porque realmente cuando uno está angustiado, cualquier frase que te digan en ese momento que te pueda dar explicación de la angustia te calma, ¿no? Ya adherir la angustia a alguna representación calma la angustia, ¿vale? Entonces, la angustia está ahí, flotante, dispuesta a adherirse a cualquier representación. También se le denomina espera angustiosa. Las personas que se ven afectadas por esta espera angustiosa prevén siempre terribles eventualidades. Van a pasar cosas terribles en su vida, ¿no? Ven en cada suceso accidental de la vida un presagio de que algo terrible va a suceder, ¿no? De una desdicha, ¿no? Y siempre se inclinan a la peor interpretación de los sucesos.
¿no? Incluso cuando es algo inseguro, ellos lo piensan como un suceso seguro y además catastrófico, ¿no? Ejemplo, va la señora o el señor por la calle y ven una ambulancia en su calle o cerca de su calle, ya piensan que, ay Dios mío, algo terrible le ha pasado a mi marido, o algo terrible le ha pasado a un hijo mío, o algo, ¿no? Se pone incluso una cosa que es improbable, ellos, enseguida su pensamiento, el pensamiento que acude a su mente es algo terrible, que le ha pasado a un ser querido o algo, ¿no? Bueno, muchas personas padecen de esta angustia y esta tendencia a anticiparse a los hechos y siempre de una manera pesimista, ¿no? Pues es muy, muy frecuente y muy común y muy extendida, ¿no? Bueno, pues además de esto pueden no tener ningún otro síntoma, sino que el síntoma sea esa angustia, angustia flotante, angustia generalizada y esa anticipación de los hechos de una manera terrible, ¿no? Más allá de esto, pues pueden ser considerados, o suelen ser considerados, gente de humor sombrío, pesimistas. Pero claro, cuando esta angustia adquiere cierta intensidad, puede corresponderse con un estado, con una patología que denominamos neurosis de angustia. Sabéis, porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que para el psicoanálisis la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Es decir, que los mismos procesos psíquicos que están a la base del funcionamiento normal del aparato psíquico, como por ejemplo decíamos aquí, la angustia, que es normal, que esté en ciertas cantidades porque nos prepara para la acción, porque nos prepara para las situaciones, ¿no? Es como una señal. Bueno, pues ya cuando se aumenta, cuando la persona no la tolera, precisamente se va haciendo más presente en la vida y un aumento de la angustia puede dar lugar a una patología que es la neurosis de angustia y a muchas otras patologías, incluso de carácter físico, ¿no? Incluso problemas físicos del cuerpo derivados de una neurosis de angustia, ¿no? Todas las enfermedades psicosomáticas se derivan de las neurosis actuales, entre las cuales se encuentra la neurosis de angustia. Ahora vamos a ver. Hola Héctor, hola José Antonio. Héctor dice, gracias por compartir tu conocimiento. Abrazos y pura vida desde Chile. Gracias a ti Héctor por estar ahí. Y Carlos Alberto Núñez también está viendo. Podemos, así para hacer una categorización de las patologías psíquicas, vamos a decir que por un lado estarían las neurosis de transferencia, que ahí están la fobia, la histeria y la neurosis obsesiva. Neurosis de transferencia son la fobia, la histeria y la neurosis obsesiva. Y todas estas tienen en común una cuestión, y es que se han producido, su etiología, su origen, se encuentra en esa sexualidad infantil reprimida del sujeto, en el periodo infantil de la sexualidad. Fobia, neurosis obsesiva o TOC, que ahora está de moda el término trastorno obsesivo compulsivo y son muy conocidas por trastorno obsesivo compulsivo, pero son las neurosis obsesivas, y la histeria. Es decir, tienen que ver con la sexualidad infantil del sujeto. Y en el psicoanálisis de estos pacientes van a hablar de eso, van a estar rondando esa cuestión de la sexualidad infantil reprimida. Y por otra parte tenemos las neurosis actuales. Eso eran las neurosis de transferencia. Las neurosis actuales, entre las cuales se encuentra la neurosis de angustia, tienen que ver con la sexualidad actual del sujeto, con la sexualidad adulta de ese sujeto, ¿vale? Y aquí tenemos la neurosis de angustia, tenemos la hipocondría y la neurastenia. La neurastenia, que es cansancio excesivo.
Estas personas que dicen es que no puedo hacer nada, es que me encuentro súper cansada, ¿no? No me puedo mover de la cama. Bueno, entonces, neurosis de angustia, neurastenia e hipocondría son neurosis actuales, están dentro de la categoría de neurosis actuales y tienen que ver con la sexualidad actual del sujeto. Entonces decíamos, las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que tienen un fundamento psíquico, pero tienen lesión corporal, hacen una lesión en el cuerpo, ¿no? Porque el hipocondríaco, por ejemplo, siente que está enfermo, su enfermedad es temor a estar enfermo, ¿no? Pero no hay enfermedad física, es enfermedad psíquica, el miedo a estar enfermo, no hay lesión orgánica, pero en las enfermedades psicosomáticas sí, es decir, de una neurosis actual se puede derivar una enfermedad psicosomática. Y la enfermedad, en su repetición de la neurosis actual, puede llevar a una enfermedad psicosomática. Y en la enfermedad psicosomática ya sí que hay lesión orgánica. Por ejemplo, una úlcera de estómago, por ejemplo, un cáncer, por ejemplo... Hablan mucho de la fibromialgia como una enfermedad física relacionada con algo mental, ¿no? Así como... Claro, la fibromialgia podríamos pensar en podría ser la estructura que mantenga una fibromialgia, porque no todas las fibromialgias son iguales, hay que ver qué es lo que dice el paciente o la paciente, pero podría estar sostenida por una neurastenia, que decíamos, ese cansancio excesivo, o incluso podría ser sostenida por una histeria, que sería, ¿veis? Ya sería una neurosis de transferencia. Puede ser una neurosis de transferencia o puede ser una neurosis actual. Entonces, siempre hay que ver qué es lo que dice la paciente, porque aunque el cuadro clínico sea uno, ¿no? Eso es como en el sueño, decíamos, o como en el síntoma, es la manifestación, es la apariencia, pero luego vamos a ver qué estructura psíquica está sosteniendo y manteniendo la enfermedad. Y para eso ya tenemos que entrar en el psicoanálisis de la paciente. ¿Qué dice de la enfermedad? ¿Cómo habla de la enfermedad? ¿No? ¿Habla de una manera, desde una posición histérica? Entonces ya vemos que va más por el tratamiento de una histeria, mientras que se habla de como una posición neurasténica, pues va a ser un tratamiento de una neurosis actual. ¿Veis? Está en las frases que dice el paciente, que ahí vamos a poder ver que el tratamiento va en una dirección o va en otra, ¿no? El tratamiento va a ser el psicoanálisis siempre, pero la escucha va a ser diferente del psicoanalista, si es una histeria, si es una neurosis actual. Está en la escucha psicoanalítica el tratamiento, ¿vale? Y luego tendríamos otro tipo de patologías que no están ni dentro de la neurosis de transferencia, ni dentro de las neurosis actuales, ni de las enfermedades psicosomáticas, que podemos llamar neuropsicosis narcisistas, que aquí estarían la depresión, la melancolía y la psicosis. ¿Vale? Porque la melancolía tiene ahí un punto muy parecido a una psicosis. Pero veis que así la clasificación es sencilla. Neurosis de transferencia, fobia, neurosis obsesiva y TOC. No, fobia, neurosis obsesiva, histeria. Neurosis obsesiva es el TOC. Después, neurosis actuales, hipocondría, neurosis de angustia y neurastenia. Las enfermedades psicosomáticas y las neuropsicosis narcisistas, depresión y psicosis. No son opuestas, ¿no? No son opuestas, ¿no? No son opuestas, pueden darse cuadros mixtos. Es decir, esto es como una clasificación pura, pero normalmente las neurosis puras son raras. Normalmente uno puede venir a psicoanalizarse porque está angustiado, ¿no? Está angustiado, una neurosis actual, y cuando comienza su psicoanálisis va a hablar de sus cuestiones infantiles también, ¿no? Cuando se cura de esa neurosis actual, porque a veces se pueden dar, o una histeria obsesiva también, digo que se pueden dar cuadros mixtos, es lo más frecuente.
de hecho, es lo más habitual. Porque después vamos a ver que no importa tanto la estructura donde se ha quedado fijada esa persona, porque una estructura es una posición, ¿no? Ya que el aparato psíquico está en constante movimiento, en transformación. Se enferma cuando el paciente intenta quedarse fijo en una posición psíquica, donde le fue bien o donde más o menos se siente cómodo para resolver su conflicto psíquico, pero después, cuando empieza a trabajar en su psicoanálisis, cambia a otra posición, ¿no? Entonces es un poco las posiciones o estructuras psíquicas es para saber del punto de partida que el paciente comienza su psicoanálisis, pero luego la salud es el movimiento psíquico, es utilizar todos los mecanismos psíquicos que están a disposición nuestro en nuestro aparato psíquico. Eso es la salud, sumar mecanismos y sustituir unos por otros en función de lo que sea más conveniente para la situación. Entonces vamos a ver ahora la angustia en cada una de las estructuras para poder diferenciarla, ¿no? Vamos a empezar por la angustia de la fobia. La fobia, que sería ese miedo excesivo, ¿no? a determinados objetos. En la fobia, la angustia aparece ligada psíquicamente a determinados objetos y situaciones. Por ejemplo, miedo a la oscuridad, miedo a los espacios abiertos, miedo a los espacios cerrados, miedo a los caballos, miedo a las serpientes, miedo a viajar en avión, miedo a... ¿no? Va ligado siempre a una cuestión, a un objeto o a una situación. A la sangre, a las multitudes humanas, a los objetos punzantes, a la soledad, etc. Entonces, hay un grupo de objetos que hasta nos parece normal tenerles miedo, biológicamente hablando y adaptativamente hablando. Por ejemplo, miedo a las serpientes. Oye, pues si te encuentras una serpiente, ¿quién no tiene miedo a las serpientes? ¿No? Parece lógico y normal tener miedo a esos objetos. Un segundo grupo de objetos serían aquellos que pueden entrañar algún peligro, pero que está tan lejano que es muy raro tenerles miedo. Por ejemplo, miedo a viajar en avión o miedo a viajar en tren. Oye, sí, puede haber un accidente, pero la probabilidad es baja. Bueno, depende de los momentos sociohistóricos y económicos en los que nos encontremos también, pero es baja la probabilidad, ¿no? Entonces, tenerle un miedo exagerado a viajar en tren, pues parece poco adaptativo, ¿no? Y un tercer grupo, donde es totalmente ilógico e irracional tenerle miedo a eso, ¿no? Es decir, no llama la atención la intensidad del miedo frente al objeto que es. Por ejemplo, objetos que no despiertan antipatía humana, sino que más bien a veces despiertan la simpatía. Por ejemplo, un gatito, ¿no? Hay alguien que puede tener una fobia y un miedo tremendo a los gatos, pero el gato, para otras personas, no pueden pasar sin acariciar al gatito que se encuentran, ¿no? Y pueden hasta amarlo. O, por ejemplo, la angustia a las calles y plazas. Hay personas que tienen angustia, no salen a una calle o una plaza porque sienten angustia, ¿no? Miedo a los espacios abiertos. En este caso se conducen como los fóbicos que tienen miedo, ¿no? A la agorafobia, ¿no? Se conducen como niños, son como los niños, ¿no? La educación nos ha hecho comprender, o a los niños les hace comprender que hay determinadas situaciones peligrosas para él y que no puede ir sin un adulto que lo acompañe en esas situaciones porque puede ser peligroso. Por ejemplo, eso, cruzar la calle solo, cruzar una plaza. Entonces, los agorafóbicos se conducen de este modo, como si fueran niños, ¿no? No pueden cruzar solos la calle o la plaza, pero si van acompañados de su acompañante fóbico, ahí sí, pueden hacerlo sin angustia. ¿Veis? Es una cosa infantil, tiene que ver con la sexualidad. Hay que estudiarlo en cada caso, en su psicoanálisis personal, pero hunde sus raíces en una cuestión infantil. La angustia de espera, de la que hemos hablado antes, esa angustia flotante que está siempre como en un estado de espera de que pase algo malo, ¿no?
Y la angustia de la fobia son diferentes, son angustias diferentes. La primera nos referíamos a un estado de angustia general y la segunda ya es una angustia específica, adscrita a un objeto fóbico. A veces pueden aparecer juntas también, pero de manera excepcional. Hola Maruski, hola Juan José, hola John. Hay una tercera forma de la angustia que son los ataques de angustia. Los ataques de angustia sí que tienen una absoluta falta de relación con ningún peligro exterior, ¿no? Se produce el ataque y no hay ningún peligro exterior que lo justifique. Por ejemplo, la histeria. En la histeria se producen ataques de angustia que pueden aparecer como un ataque de angustia, como un síntoma aislado, o pueden aparecer también frente a una excitación de la persona que tendría que, siguiendo una lógica, tendría que dar como resultado otro tipo de reacción, no un ataque de angustia, ¿no? Incluso podría ser una excitación sexual, pero no un ataque de angustia. Sin embargo, en la histeria se puede producir frente a esa excitación que llevaría adscrita a una reacción diferente, se puede producir un ataque de angustia. A veces se produce sin causa aparente y en forma incomprensible, no se comprende nada, el observador desde afuera no comprende ese ataque, ¿no? Se comprende después de la interpretación, claro, hay que interpretarlo. A veces el ataque está reemplazado por un síntoma muy intenso, por ejemplo, temblores, sienten temblores, o vértigo, un ataque de vértigo, un ataque de bulimia, de comer, se come todo lo que hay en la nevera, ¿no? Opresión, palpitaciones, ¿no? Es decir, que a veces la angustia no se siente como tal, pero se siente como un ataque de bulimia, o un ataque de vértigo, o de palpitaciones, de opresión en el pecho. Es angustia, aunque el paciente no lo pueda referir, ¿no? No sepa describirlo, es un ataque de angustia. Es lo que se llama un equivalente de angustia. Y clínicamente lo debemos tratar como angustia, porque es angustia bajo ese formato. Hay que tratarlo como angustia, como tal. Héctor Rojas dice: Virginia, ¿dónde queda el estrés? Bueno, pues también hay que ver cuando un paciente viene a la consulta y dice que tiene estrés, vamos a ver cómo habla de su estrés. Porque digo estrés constante, no el normal. Estrés constante puede tener más que ver con esa angustia general, que decimos ese estado de angustia flotante, que el paciente vive con él de una manera continua, ¿no? Constante, que le hace tener ese carácter pesimista, este carácter sombrío, que se anticipa a los hechos, pero siempre de una manera como que algo catastrófico va a pasar. Sería más de ese orden, ese estrés constante, ¿no? Pero siempre hay que ver qué es lo que dice el paciente de su estrés, qué frases utiliza, ¿no? Cómo habla de él, desde cuándo se siente estresado, ¿no? Y en función de eso nos va a dar pista de qué tipo de angustia es, de qué tipo de estrés es. Si es un estrés derivado de una neurosis actual también, ¿no? Si tiene que ver con la sexualidad actual del sujeto, que ahora vamos a ver con qué tiene que ver, qué prácticas sexuales son las que dan lugar a un estrés crónico, también como una neurosis actual, ¿no? Normalmente tiene que ver con esto el estrés. Cuando viene el paciente a decir que está estresado, tiene que ver con esto que vamos a ver ahora, ¿no? Que sería la angustia neurótica. Ya pasamos a ver lo que serían los cuadros de neurosis actual. Por ejemplo, la espera angustiosa de la neurosis de angustia. La neurosis de angustia está en relación con determinados procesos de la vida sexual
y de ciertas aplicaciones de la libido en la sexualidad actual del paciente. Por ejemplo, si lo llevamos a lo genital, pero que ahora vamos a ver que no necesariamente queda solo adscrito a la vida genital, sino a toda la vida sexual del paciente, ¿no? Estaría relacionado con prácticas sexuales del tipo coitus interruptus, eyaculación precoz, abstinencia, ¿no? Es decir, prácticas que no llevan a la culminación de la vida sexual y al fin sexual de la satisfacción sexual, ¿no? Por ejemplo, en el coitus interruptus que se hace, ¿no?, para evitar el embarazo, se interrumpe el orgasmo, ¿no?, dentro de la vagina de la mujer, ¿no?, y se eyacula fuera de la vagina de la mujer. Pero es que hay muchas prácticas en la vida de estas personas que son interrumpidas, no solamente el coito genital, sino una persona que dice, no, yo empiezo las actividades pero nunca las termino. Empiezo siempre, al principio del año me propongo ir al gimnasio, empiezo pero a los 3 días lo he dejado. O me he anotado a la facultad, he ido 2 meses y después lo he dejado. O sí, son personas que empiezan todo y lo abandonan, ¿no? Lo empiezan pero no llegan a no realizan ese trabajo completo para llegar al final, que es donde se encuentra la satisfacción, ¿no? Por ejemplo, empiezo el curso de introducción al psicoanálisis y a las 3 clases no lo hago, ¿no? Eso sería un ejemplo de coitus interruptus. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues por lo que habla la persona, por lo que dice, en las frases está, ¿no? Su forma de hacer, su forma de desear, su forma de posicionarse frente a los hechos de la vida, ¿no? Bueno, pues esto es un tipo de práctica que produce angustia, neurosis de angustia, no terminar las cosas que se empiezan, ¿no? O el eyaculador precoz, que puede ser en lo genital, pero también puede ser en otras áreas de la vida, ¿no? Gente que precozmente por la vida, se anticipa siempre, llega antes de que corresponda a los encuentros, ¿no? O se va antes de que corresponda en los encuentros, siempre con anticipación. La anticipación produce angustia, ¿no? Anticiparse a los hechos antes de que acontezcan, saltándose toda una serie de pasos de trabajo que hay que hacer para llegar a los finales, pues eso también produce angustia. Como insisto, no solamente en la vida genital, sino otras prácticas de la vida sexual general, porque para el psicoanálisis, ya lo vimos el otro día, sexual no solamente es lo genital, sexual es todo lo tocado por la palabra. Lo genital es parte de lo sexual, pero es mucho más amplia la sexualidad de un sujeto y tiene que ver con la forma en la que goza en la vida, la forma en la que goza, y se suele repetir como un patrón cuando hay algún tipo de problemática en su vida sexual, se repite esa forma de gozar, ¿no? Enfermiza a veces o patológica a veces, ¿no? Como en estos casos que vemos que producen angustia, que producen una neurosis de angustia, una patología. Entonces hay que ver si el estrés no tiene que ver con esto. Muchas ocasiones un alto porcentaje de casos de estrés tiene que ver con estas formas de gozar de la vida, interrumpidas, aceleradas, precoces. En el caso de la histeria, la angustia en la histeria, como hemos visto antes, puede acompañar a los síntomas o puede ser independiente de los síntomas y aparecer como accesos de angustia. De hecho, muchas veces en la histeria aparece lo que se llama la belle indifférence, la bella indiferencia, y es decir, que la histérica habla de sus síntomas y vive sus síntomas y experimenta sus síntomas sin sentir angustia, sin sentir nada, como con indiferencia. Indiferencia, la belle indifférence se dice en francés, ¿no? Entonces no saben qué decir de su angustia los enfermos y en una elaboración secundaria ya buscan una representación fóbica o una representación, algo a lo que asociar su angustia. Por ejemplo,
no, es que tengo miedo a la muerte o tengo miedo a la locura, ¿no? En la ansiedad y en la angustia también es muy frecuente eso, miedo a enloquecer, miedo a volverse loco. Tengo miedo a volverme loco, ¿no? Eso es muy común en los enfermos de angustia, esas frases, ¿no? Y luego la angustia, en la neurosis obsesiva, que decíamos, más bien el síntoma obsesivo, el ritual, el pensamiento obsesivo, es para evitar la angustia, ¿no? Son personas que se sienten muy angustiadas frente a determinadas situaciones o conflictos y entonces para no sentir esa angustia hacen un ritual, ¿no? O empiezan a darle vueltas a un pensamiento, pero es para no sentir la angustia, ¿vale? Es como una manera de defenderse de la angustia. La angustia está disimulada, muchas veces los pacientes obsesivos no hablan de la angustia, pero porque está disimulada detrás del acto obsesivo, está escondida. Hablan del acto obsesivo, que es lo que ponen en marcha para evitar la angustia. Claro, si se quedan sin acto obsesivo, por eso muchas veces os digo, el síntoma no hay que curarlo. El psicoanálisis no se trata de curar el síntoma, porque si se quedan sin el acto obsesivo, de repente sienten un ataque de angustia, ¿no? Sino que se tienen que psicoanalizar para ver qué es lo que les pasa y resolver esa cuestión con la angustia, ¿no? Sin enfrentarles porque hay muchas terapias psicológicas que hacen, ¿no? Al fóbico le ponen delante del objeto fóbico, dicen, implosión, para que se cure de la fobia le ponemos delante del objeto fóbico, o al obsesivo, le quitan el síntoma obsesivo. No se puede eso. Aquí poco a poco el paciente se tiene que psicoanalizar y construir algo que no ha terminado de construir, o lo construyó pero no suficientemente y entonces regresó a etapas anteriores de la constitución psicosexual, libidinal, donde se sentía más cómodo, pero ya para un adulto pues eso no es adaptativo, tiene que o puede mejor elaborar esas cuestiones para gozar de una salud, para gozar de todos esos mecanismos psíquicos que están a su disposición, ¿vale? Porque no falta nada. En el paciente psíquico, en el paciente neurótico, en el paciente psicótico no falta nada, no hay nada defectuoso, no hay nada roto, está todo. Pero hay que trabajarlo para que todo eso esté bien organizado, digamos, en la cantidad correspondiente cada cosita, cada mecanismo. Que se usen todos los mecanismos. Eso es la salud, ¿vale? Pero no hay nada roto, hay reconstitución ad integrum en los trastornos psíquicos. Se puede recuperar totalmente el paciente, ¿vale? Con psicoanálisis. Bueno, entonces, claro, la relación entre la angustia real y la angustia neurótica. La angustia real es frente a un peligro exterior, es decir, hay un peligro en la realidad material exterior y entonces uno siente un peligro o una situación, te dicen que te tienes que preparar una conferencia en tu trabajo frente a gente muy importante y algo de angustia te entra, ¿no? Pero es una angustia útil, ¿no? Porque te va a poner a trabajar, a estudiar, a prepararte la conferencia. Si no sintieses ninguna angustia, te quedas ahí tumbado, llega el día de la conferencia y no has preparado nada. No, la angustia te pone en marcha, ¿no? Te activa. Pero ¿qué pasa? Freud se pregunta, ¿y qué pasa cuando el peligro viene del interior? ¿No? Cuando es una exigencia libidinal, que el sujeto la siente como un peligro, porque para la conciencia da igual que venga del exterior o que venga del interior del aparato psíquico. Puede ser un peligro interior y ahí el sujeto no puede huir, no se puede escapar. ¿O qué va a hacer? Atacar. Muchas veces ataca, ¿no? O se defiende de ese peligro interior como si fuese un peligro exterior. No quiere saber nada de él, reprime. No quiero saber nada de ese deseo sexual que tengo hacia alguien inapropiado y entonces como no quiero saber y no me psicoanalizo, lo reprimo. Entonces hago un síntoma neurótico. No se
puede huir, no se puede atacar un peligro exterior o como si fuera, interior como si fuera exterior, porque me enfermo, el paciente se enferma, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar del complejo de Edipo, porque este peligro interior, ¿no? Los peligros interiores que llegan al sujeto, ¿cuáles son? Pues son los que tienen que ver con las exigencias libidinales, con esos deseos sexuales infantiles reprimidos. Esos son los peligros interiores, ¿no? Las pulsiones, la pulsión sexual que pide realizarse, que aunque estén ahí reprimidos, siguen expresándose inconscientemente y siguen funcionando en nosotros, siguen haciendo ramificaciones, siguen trabajando inconscientemente, ¿no? Y se expresan, y aunque uno conscientemente no lo perciba, su aparato psíquico sí lo percibe, que hay una exigencia, un aumento de la exigencia libidinal o de la tendencia hostil hacia una persona, y entonces a uno eso está moralmente muy castigado por una parte de nuestro aparato psíquico, que es la moral, ¿no? Está ahí también siempre atenta y vigilante de todos estos procesos que pasan en el interior del aparato. Entonces, las cargas estas libidinales que de vez en cuando hacen su aparición o se intensifican, que provienen del hecho del aparato psíquico, provienen de lo inconsciente, de lo reprimido, ¿no? Y son sexuales o hostiles. Y esto ya tiene que ver con el complejo de Edipo, que vamos a hablar hoy, ¿no? El complejo de Edipo, que es un proceso complejo, como su propio nombre indica, por eso se llama complejo, no porque sea algo de acomplejarnos, sino porque es una complejidad, ¿no? Que se produce en los seres humanos para hacerse humanos. Es decir, somos cachorritos animales. Cuando nacemos somos animalitos, como cualquier animalito, que no tenemos psiquismo, no sabemos hablar, no sabemos ni siquiera proteger nuestro propio organismo, es decir, el sistema inmunológico no está del todo constituido, ni la visión, ¿no? Ni la termorregulación del cuerpo. Somos un animalito, un cachorrito, incluso que venimos al mundo más desprotegido, menos preparado que otros animales, que en 4 días salen a volar o ya se ponen de pie. Los caballitos nacen y se ponen de pie, ¿no? Y en poquito tiempo ya son potritos que se las valen por sí mismos, pero el ser humano no. El ser humano tarda mucho tiempo, incluso muchos años, en poder independizarse, ¿no? Entonces, cuando nacemos somos, si no hay alguien que diga, mira, a este bebé lo salvo yo la vida, el bebé se muere, ¿no? Desgraciadamente vemos cada caso de bebé que tiran al contenedor o al váter o no sé qué, y el bebé se muere si no hay una persona que decida salvarle la vida. Bueno, pues esa persona que decide salvarle la vida al bebé es la mamá, aunque no sea la mamá, aunque sea la tía, la abuela o el cura, quien sea, ¿no? Quien decide salvarle la vida, darle de comer, darle calor, ponerle ropita, bañarle, limpiarle, cuidarle, ¿no? Esa es la función madre. Función madre. Bueno, pues esa función para el niño, por supuesto, es vital. Tan importante que sin la madre muere, ¿no? Entonces el niño en ese momento, como decimos, no tiene aparato psíquico, no habla. Ya ha nacido en un mundo donde se habla, eso sí, que va a ser importantísimo para humanizarse. Nace en un mundo donde ya viven otros seres humanos que hablan, hasta incluso tienen pensado un nombre, ya le asignan un nombre al bebé, ¿no? Ya le introducen en ese mundo de significantes, de sujetos hablantes. Ahí el niño no tiene ningún tipo de noción ni de su cuerpo, ni de nada, ni de que él es uno y los otros son otros, no. Él es uno que tiene hambre, él siente hambre, tiene sensaciones, siente hambre y llora. ¡Ah! Y entonces viene la teta de la mamá y se la ponen y come.
y se calma su necesidad alimenticia, ¿no? Entonces, al principio la teta forma parte de su cuerpo, no hay diferenciación entre el niño y la teta o el niño y la madre, ¿no? La madre es una teta al principio, o un biberón, o alguien que le da de comer, una sensación que calma su hambre. Y dice, ¡jo, qué placer!, ¿no? Tengo hambre, lloro, vienen, me dan de comer y se calma. ¿Qué? La primera experiencia de placer es esa. Bueno, y así. Después la mamá le va a quitar la teta y ya le da el biberón. Esa es la primera separación que no le gusta mucho al niño, ¿no? Bueno, sí, depende de cada niño y de cómo se haga. Pero esa ya es la primera satisfacción, la primera separación que experimenta del pecho materno. Y después, estamos fase oral, que hablamos el otro día, ¿os acordáis de las fases del desarrollo libidinal? Pues hay fase oral, el niño todo lo descubre por el mundo. Lo más importante es su boca, la teta, que es lo que chupa, el chupete, el biberón. Y él y el niño y la madre son uno. Y van a ser uno hasta que aparezca por primera vez el padre. Es decir, el padre puede estar desde el primer día ahí cuidando del niño y interviniendo y tal, pero el niño no se da cuenta de la aparición del padre hasta que llega un momento que está preparado, como los dientes de leche, ¿no? No se caen hasta que no llega un momento que están preparados para caerse, pues con la función padre lo mismo, ¿no? ¿Y cuándo es cuando aparece el padre? Cuando hay un tercero que le dice, con tu madre no, te tienes que separar de tu madre. Y esa es la función padre. Da igual que sea el padre biológico, que sea el padre adoptivo, que sea la abuela, que sea otra madre, que sea el trabajo de la madre, que sean las amigas de la madre, da igual, todo lo que separa al niño de la madre hace función padre. Y es una función importantísima para el desarrollo psíquico, la función padre. Porque si no el niño se quedaría siempre pegado a la madre. Y un niño siempre pegado a la madre es una psicosis infantil o una enfermedad, otra enfermedad, ¿no? Porque el niño no se puede quedar toda la vida pegado a la madre, tiene que separarse de la madre y salir al mundo. Si no se quedaría siempre ahí, pegadito, ¿no? Todo tan fácil, todo me lo da mamá, pero no, eso enfermaría al niño, ¿no? Entonces, la función padre es imprescindible para que se separe de la madre. Pero esto tampoco le gusta al niño, esta separación, ¿no? ¿A quién le gustó cuando le separaron por primera vez de su madre? A nadie. No nos acordamos porque ya está todo reprimido, toda la sexualidad infantil, pero eso fue muy doloroso para todos, ¿no? O no sé. Como cuánto de doloroso, pudo ser un poquito doloroso o muy doloroso en función también de cómo los padres lo llevaron, ¿no? Entonces, en el niño va a haber su primer objeto de amor va a ser la madre. Nuestra primera novia, la de todos, fue nuestra madre. Tanto si éramos niños como niñas, ¿no? Y el primer objeto con el que rivalizamos, nuestro primer rival, fue el padre. Aunque después lo amamos profundamente a nuestro padre, pero fue nuestro primer rival por la madre, por el amor de la madre, porque fue el que nos separó de la mamá. Nos dijo, mira, resulta que no, que tú vas a tener que dormir en tu habitacioncita y yo, que soy el padre, soy el que duermo con tu madre, ¿no? Entonces ahí el niño dice, pero bueno, ¿y este hombre qué habrá tenido que ver en mi vida? ¿Qué función cumple en mi vida, no? Entonces ya ahí va entrando el tercero, entra el otro. Ahí aparecen los primeros celos, ¿no? Los primeros sentimientos hostiles de querer matarlo al padre. Querer matarlo para un niño no es querer asesinar al padre, es que no aparezca nunca más, o sea, que se vaya y que no vuelva. Eso es querer matar al padre, que desaparezca el padre, ¿no? Y esto es la primera vuelta del complejo de Edipo. Amor a la madre, rivalidad con el padre y deseos hostiles hacia el padre para que desaparezca. Ahí se constituye la masculinidad en todos. Bueno, primero se constituye padre-madre. La función es padre-madre
no son una cosa con las que nazcamos, las tenemos que constituir psíquicamente. ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? Eso es algo que aprendemos ahí en el complejo de Edipo. Integramos esas funciones, ¿no? Tanto que cuando nos tenemos que separar de nuestros padres, no nos vamos a separar de ellos. Nos vamos a separar, sí, en la realidad material, nos vamos de la casa de los padres, tal cual. Pero en la realidad psíquica, no. Los interiorizamos. Y ahí se constituye una parte del aparato psíquico que es el superyo, ¿no? La moral. Son los padres internalizados en uno. Al principio era el padre el que te decía, no, eso se puede, no, eso no se puede, eso, hijo, eso no se puede hacer, caca, eso sí se puede hacer, ¿no? Te lo tenía que estar tu padre al lado para decírtelo. Después ya no, ya tú sabes, lo internalizas y ya sabes lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? Introyectas a tu padre, a tu madre, tac, ¿no? Bueno, pero hay otro momento del complejo de Edipo que es por el que todos vamos a pasar también, que es cuando llega el momento de renunciar a la madre, porque el padre te dice con tu madre no se puede. Hay otro paso que es el que se toma al padre de objeto de amor, ¿no? Y se rivaliza con la madre por el amor al padre, ¿no? Se identifica, el niño se identifica con la madre, sea niño o sea niña, da igual, va a haber un momento de identificación a la madre y de amor al padre, ¿vale? O sea, son las 4 posiciones: identificación al padre, amor a la madre, y luego identificación a la madre y amor al padre. Y así se van constituyendo en nosotros 4 posiciones psíquicas que están en todos nosotros: padre, madre, hombre y mujer, ¿vale? Por eso en psicoanálisis decimos que tenemos 4 sexos, cada uno: padre, madre, hombre y mujer. Y es producto de esas identificaciones con los progenitores, ¿vale? Ahora bien, la sexualidad humana se constituye en 2 grandes fases separadas por un periodo de latencia. Una fase de sexualidad infantil, que estuvimos hablando el otro día, y otra fase de sexualidad adulta, que sería a partir de la adolescencia, de la pubertad. Separadas por un periodo de latencia donde se reprime toda la sexualidad infantil, se olvida toda la sexualidad infantil, la olvidamos. Y luego en la fase de la pubertad hay como una explosión de nuevo de la sexualidad, ¿no? Se exacerba la sexualidad. Ahí es cuando se constituyen la masculinidad y la feminidad, porque hasta ese momento solamente había papá y mamá. Papá, mamá. Papás y mamás. Hay papás y mamás. Si escucháis a los niños, hablan de papás. Hay papás, los papás, las mamás, ¿no? Pero no hombres, mujeres. Hombres, mujeres ya va a haber en la adolescencia, cuando se aprende la existencia de la vagina, porque hasta ese momento no ha habido vagina, era todo sexualidad masculina. Había niños que tenían cosita y niños castrados, que no tenían cosita. Las niñas, ¿no? Pero como no hay vagina todavía, no se sabe de la existencia de la vagina, pues se quedan en lo que se ve. Hay unos que tienen la cosita más grande y otros que tienen la cosita más pequeña. ¿Y por qué? Debe ser que estos que tienen la cosita más pequeña les han castigado, o qué pasa, o no les ha crecido todavía, son tontos, son tontas estas, ¿no? Todas las teorías de la sexualidad infantil que no desaparecen en los adultos, y que muchos adultos son la causa de que pues piensen que las mujeres sean inferiores, o que son tontas, o que son malas, ¿no? Que le falta, claro. Que le falta algo. Pero no solo los hombres piensan eso, la mujer también piensa eso de sí misma, ¿no? Con base en esta teoría infantil, que le falta algo, que no tiene, que es tonta, que no valgo para nada, o que ya me crecerá, ya, algún día, no viene siempre en el algún día, ¿no? Entonces el complejo de Edipo va a ser ese proceso por el que tenemos que pasar todos para humanizarnos, es decir, para separarnos de nuestro padre y nuestra madre y salir al mundo de otros humanos,
de otros seres que no son la familia, porque la familia está en el mundo, ¿no? Digamos, en el mundo general está incluida la familia, pero si uno se queda solo en la familia, se pierde el mundo, ¿no? Entonces, estamos hechos, somos sujetos psíquicos y sociales, estamos hechos para salir al mundo, para civilizarnos, para devolver al mundo la deuda esa simbólica que se tiene con los padres, ¿no? Porque te hicieron nacer, después te salvaron la vida, te cuidaron, te mandaron a la escuela, te mandaron al médico cuando estabas enfermo, ¿no? Uno parece que tiene una deuda, ¿no?, con los padres, pero no es una deuda que se pueda pagar con los padres, es una deuda simbólica con el mundo, ¿no? Entonces la devuelve al mundo después cuando se forma, se educa, ¿no? Se hace un médico, un psicoanalista, un tendero, un carpintero, lo que sea, después lo devuelve al mundo, ahí paga su deuda, ¿no? Trabajando para que otros se puedan beneficiar de eso que da al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, el complejo de Edipo es esa máquina hominizante, es esa máquina que nos va a hacer seres hablantes, seres humanos, sujetos del lenguaje, no solamente de la especie. La especie sí, que la especie es la que se dedica a la reproducción de la especie para que la especie continúe, pero además somos sujetos del lenguaje, sujetos para los que hay otros seres humanos que nos tenemos que comunicar con ellos para hacer cosas en lo social, hablar, ¿no? Es indispensable para eso, somos sujetos del lenguaje. Y el proceso del complejo de Edipo es el que nos va a humanizar, nos va a hacer adquirir esos significantes fundamentales: padre, madre, hombre, mujer, reproducción, mortalidad, todas esas cuestiones, porque todos los animales mueren, pero el ser humano es el único que sabe que es un ser mortal. ¿Por qué? Porque habla, porque dispone del lenguaje. Es lo que nos diferencia de los animales, el lenguaje, que nosotros hablamos, ¿no? Y es lo que ha dado también lugar a toda la producción de la civilización humana, ¿no? El lenguaje, la escritura, el lenguaje por una parte y la escritura por otra, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones edípicas están también a la base de la angustia, porque hay un momento del complejo de Edipo que se llama el complejo de castración, ¿no? Y se dice que todas las angustias realmente son angustias de castración. ¿La angustia de castración qué es? Es frente a ese saber de que no somos completos, de que hay algo que nos falta siempre, porque no es que le falta a ella, nos falta a todos, y eso es la inmortalidad. Lo que nos falta es la inmortalidad, somos incompletos, somos mortales, nuestra vida termina, tiene puntuación, ¿no? Entonces eso es a lo que se refiere Freud con angustia de castración, tiene que ver con la castración de la madre fálica, esa madre a la que el niño le atribuía un pene como un caballo, ¿no? Y después, ¿no?, en el sentido que le atribuía ella fue quien le salvó la vida, le dio todo. El niño le atribuye una totipotencia a la madre inmensa, ¿no? Pero cuando aparece el padre que le dice con tu madre no, y que hace ver que la madre, ¿no?, también desvía su mirada del niño hacia otro lugar porque necesita de otros, necesita del padre, necesita del trabajo, de las amigas, del hobby, de no sé qué. Entonces ahí el niño se da cuenta que esa atribución que le había hecho a su madre de totipotencia, pues que no es tal, que la madre también es un ser humano que necesita de otros, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la castración de la madre fálica, que lo que viene a decir es que él también, el niño también está castrado, también necesita de otros, tampoco es completo, ¿no? Y la angustia de castración tiene que ver con esa cuestión de la incompletud, de la mortalidad, del fin de la vida. Ahí está el origen de toda angustia, ¿no? Pero claro, esto lo explicamos así, parece fácil, pero es todo un proceso psíquico de constitución psíquica en uno, de esa verdad, ¿no?
El ser hablante implica todo ese saber, adquirir todo ese saber. Y frente a eso, pues muchas personas no pueden elaborar, no dispusieron de las herramientas para poder elaborar toda esa cuestión, y eso dio lugar a que se pudieran enfermar también, ¿no? Que la enfermedad también es una solución, la solución que encontró una persona para resolver todo ese conflicto, ¿no? Muy costosa a largo plazo. Y ahí es cuando recurren al análisis, cuando ya dicen, jo, qué costoso, ¿no? Es que no puedo más, no aguanto más a estar enfermo, me quiero curar, ¿no? Aunque ya sabemos que también para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo, ¿no? Uno puede psicoanalizarse en cualquier momento. Porque estas cuestiones están a la base de todo, están en todo psiquismo. Y en los sueños muchas veces pues, se manifiestan estas cuestiones, ¿no? Edípicas. O son el motor de los sueños, por decirlo de alguna manera. Bueno, y esto es lo que os quería contar hoy acerca de la angustia y del complejo de Edipo. Sí. El complejo de Electra aparece también en este momento. ¿De Electra? De Electra. Sí, eso es algo que se utilizó, no Freud. Freud dice que no hay, o sea, que es complejo de Edipo para los dos, tanto para el niño como para la niña, porque todos tienen que constituir padre, madre, hombre y mujer. Entonces el complejo de Electra es algo que se utilizó, es un término que se utilizó para hacer referencia a lo que le pasaba a la niña, pero es que les pasa a los dos lo mismo, al niño y a la niña pasan los dos por esas 4 posiciones. Es decir, todos tienen que constituirse completamente el aparato psíquico, su masculinidad, su feminidad, son posiciones necesarias para la vida, ¿no? Uno a veces tiene que ser más masculino, más activo en determinados momentos y a veces más femenino, ¿no? Por ejemplo, que tampoco implica que sea menos activo, porque para la feminidad, para la posición pasiva, se requiere una gran cantidad de energía y de actividad. Por ejemplo, para escribir es en posición femenina, que se puede escribir, sea un hombre o sea una mujer. Para poder la escritura es en posición femenina y eso requiere muchísima energía. Pero en esa posición más pasiva, es decir, en el sentido de dejarse penetrar por la lectura, lo que uno ha leído, y después poder escribir, dejarse llevar en la escritura, ¿no? Eso es la posición femenina, más de dejarse llevar, pero eso requiere un trabajo muy importante también, ¿no? O la escucha es más en posición femenina, escuchar al otro. Escuchar al otro requiere una gran cantidad de energía, de actividad, pero en esa posición, ¿no? Entonces son posiciones psíquicas que todos tenemos a nuestro alcance y a nuestra disposición, y cuando alguno no puede escribir, no puede escuchar, no puede tal, entonces hay que plantearse que hay alguna cuestión aquí edípica, ¿no? Hay alguna cuestión que tiene que trabajar. O al revés, una mujer que necesita para su trabajo, tiene que dirigir un equipo de personas y tiene que dar órdenes, o no, pues también requiere una posición más padre, a veces incluso, ¿no? Para poner límites, no, esto se puede, esto no se puede. O con los hijos, ¿no? Son posiciones que van, que todos tenemos que poder manejar con fluidez en nuestra vida para crecer, ¿no? Para que las cosas a uno le vayan bien en su camino vital. Sí. En español es complejo de Oedipo o Edipo rey, que es una... Sí, de los grecos. Exacto, Sí. es una parábola, es un mito griego, Sí. donde el rey Edipo, antes de nacer hay un oráculo que ya le dice al rey de Tebas que su hijo está destinado a darle muerte, ¿no? Y entonces lo abandonan
lo toman otros reyes en adopción y pensando en el oráculo que iba a pasar eso, entonces él abandona Corinto. Hola, buenos días. Hola, todavía no hemos terminado el otro grupo, pero siéntate. perdón. No, siéntate, si ya estamos terminando. Abandona Corinto, ¿no? Y se va, y ahí en la búsqueda o escapando de su destino se encuentra con el rey Layo, al que da muerte, y resulta... Bueno, entonces le da muerte y como premio le casan con la reina, que es su madre, y tiene hijos con ella. Cuando descubre todo, ¿no? Cuando se descubre todo se arranca los ojos porque se había cumplido el destino, había matado a su padre y había yacido con su madre, ¿no? Bueno, pues continuamos el próximo martes, que vamos a hablar de la transferencia. La transferencia, eso que se produce en el psicoanálisis, que vais a ver qué interesante. Vamos a explicar qué es eso de la transferencia psicoanalítica y que es parte de la técnica del psicoanálisis, además, asociación libre en transferencia con el psicoanalista. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Continuamos el próximo martes. Podéis enviarme de nada. Vale, chao.